Ricardo Lagos fue proclamado por el Partido por la Democracia como candidato presidencial para las próximas elecciones. El exmandatario se impuso al diputado Jorge Tarut con el 93% de los votos. Y para conversar sobre este y otros temas nos acompaña ya el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio. Bueno, estábamos escuchando durante la tarde el discurso del expresidente Ricardo Lagos y él pone 10 medidas fuerza o ideas fuerza para el país. Pero expone parte de su programa. ¿Eso ya lo diferencia de la proclamación la semana pasada de Alejandro Guille? Mira, primero creo que tuvimos un evento que, a pesar de todo lo que se decía en la prensa, fue un evento bien unitario, en donde la capacidad de Ricardo Lagos de sintonizar con un trabajo largo del partido desde el punto de vista de lo que son sus temas de contenido, de visión de país, hoy día se consolida. Eso significa que nosotros aprobamos un candidato presidencial a la primaria de la nueva mayoría, un programa que me parece muy relevante, que vamos a discutir un rato sobre eso, y además un pacto que dice, nosotros vamos a llevar a la primaria un pacto que es nueva mayoría, independientes y otros. Es decir, hay un espacio abierto de construir una primaria muy convocante. Sí, a propósito, ya que usted se refirió a lo que dice la prensa precisamente, y lo que decía la prensa es que eran muchos militantes, incluso algunos parlamentarios, que no iban a ir ni participar de este acto. Claro, finalmente hubo dos parlamentarios que claramente han dicho que ellos no están con Lagos, pero lo esencial con ellos es que hay un acuerdo sobre los temas de contenido. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es invitar a Chile a que se preocupe y entienda el tipo de contenido, que es un poco lo que planteó el PPD, lo que plantea Lagos. ¿Dos militantes no fueron? ¿Tucapel Jiménez? Y la Cristina, que son los que, de alguna manera, Cristina Girardi tiene una visión distinta, el resto estuvo todo allí. Y entonces cuando uno empieza a hablar de un proyecto país, en lo que plantea Lagos en estos ejes, lo primero tiene que ver con que entendemos que la desigualdad, la desconfianza y el crecimiento económico mirados distintos son los temas que tenemos que enfrentar. Parto por un debate que hay relevante. Tiene que haber crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no puede ser concentrador del poder, que se haga cargo de las desigualdades socioeconómicas, de género y territoriales, porque Chile es un país con mucha desigualdad territorial en la región metropolitana, en las regiones, y por lo tanto lo que él nos planteó allí y parte del debate es mucho énfasis en que cada región tiene que tener un proyecto de desarrollo en cual el rol del Estado empieza a ser no un rol subsidiario que en los problemas sociales entrega un par de bonos. Sí, correcto, eso es programa, pero la primera pregunta que yo le hice es sí, precisamente, poner estas ideas fuerzas que hablan de pensiones, de infraestructura, descentralización, que podemos discutir más adelante, incluso de legalización de marihuana, que ha sido destacado en varios medios de comunicación, hacen la diferencia. Exponer parte de un programa hacen la diferencia con quien aparece como el mayor rival de Ricardo Lagos en una eventual primaria de la nueva mayoría, que es Alejandro Guille. Mira, nosotros no queremos centrar el tema en una suerte de calificación o descalificación. Lo que sí hace es que obliga a que aquellos que quieren ir a una primaria digan qué es lo que piensan. Que el programa que terminemos después de la primaria sea un programa nítido, con una visión de país, que quede relativamente claro, en que no haya, en que alguien quiera hacer más y más rápido y otros quieran hacer menos y más lento, porque finalmente lo que va a ocurrir aquí es, habiendo 5 ejes y 10 propuestas concretas, más todo lo que se tiene que desarrollar en la región, entonces los candidatos tendrán que hablar de lo que le proponen a Chile. Y hoy día yo creo que cambia el eje y por lo tanto los otros candidatos que vayan a la primaria tendrán que decir qué es lo que piensan sobre descentralización y su contenido, sobre el tema de la legalización de la marihuana, el rol del adulto mayor en el futuro. Todo lo que se había dicho hasta hoy día sobre el tema del adulto mayor era más bien pensiones y medidas compensatorias sobre, yo diría, finalmente temas de salud. Pero lo que se planteó hoy día es que lo que nosotros tratamos de tener un adulto mayor incorporado a la sociedad y activo. Sí, parte de un programa, y seguramente va a haber mucho tiempo de aquí, al menos hasta las primarias, para discutir sobre eso y las ideas de Ricardo Lagos. Hasta las primarias, porque llega Ricardo Lagos hasta las primarias, independiente de lo que pueda ocurrir al interior del Partido Socialista a esta altura. Hoy día lo que hay es que tenemos un candidato que va a las primarias, que lo que reafirma hoy día es que va a hacer el trabajo y lo vamos a hacer juntos de llegar a la primaria, y lo que necesitamos es tener una primaria de mucha convocatoria. Una primaria que permita
que de alguna forma no llegue solo la maquinaria política. Si solo actúa la maquinaria política, terminamos finalmente con cerca de, no sé, 50.000, 60.000 votantes. Una primaria tiene que aspirar a tener cerca de 1 millón de votantes, que significa que la gente entendió, se comprometió, empezó a vivir un proceso de reflexión sobre el tipo de país que tenemos que construir. Antes que continuemos, me quiero detener en ese punto porque es muy importante por una entrevista que da José Miguel Insulza hoy y que aparece en el diario El Mercurio y se refiere a la urgencia o hace alusión al apuro que pueda tener el Partido por la Democracia, para inscribir o proclamar a su candidato con el objetivo de aumentar el refichaje. O sea, yo creo que es bien lamentable lo que dice hoy día José Miguel, no vale la pena ni comentarlo. Si fuera ese el objeto, en realidad debiéramos haber demorado la proclamación, porque colocamos en riesgo nuestro sentido y nuestro liderazgo. Por lo tanto, prefiero que le preguntemos a José Miguel Insulza qué piensa. ¿Y por qué una declaración tan así a una respuesta que a los intentos del PPD para que se nominara a Ricardo Lagos como el candidato del Sí, partido? yo creo que lo que está tratando más bien es de posicionarse al interior del Partido Socialista de la peor manera. Yo prefiero que esas declaraciones no tienen mucho contenido ni mucho sentido. Mira, Habla de no vamos a irnos porque sean las debilidades de otros partidos las que condicionan al partido más numeroso. Otra de las declaraciones. no es ni más numeroso ni son las debilidades. La debilidad es cuando uno llega a una proclamación sin un trabajo que nosotros llevamos cerca de 7 meses para tener un proyecto que tiene 20 medidas, que tiene muchos técnicos trabajando, que hay un despliegue regional, en que parte del debate central hoy día fue el sentido de los contenidos. Si eso es debilidad, prefiero este partido débil que tiene etos. ¿Ese trabajo no lo tiene José Miguel Insulza? Yo lo que sé Ni los es precandidatos. que del no Partido lleva ningún tiempo en ese trabajo. Él tomó una decisión después de mucho rato, en que sí, que no, que era del, digamos, comisionado chileno en La Haya, pero mira, José Miguel Insulza que resuelva su problema en el PS, nosotros tenemos otra situación. ¿Y hay odiosidad o resquemor, recelo con Ricardo Lagos o la figura del expresidente al interior del Partido Socialista? No, yo creo que no, yo creo que el Partido Socialista tiene situaciones internas que están debidamente documentadas en la prensa y que espero que el 21 las resuelvan, pero no vale la pena seguir hablando de mecanismos. Mira, si esta idea de proyecto país es tan importante, cuando aparece estos individualistas tendiendo a lo salvaje, que se permiten al estilo ISIS instalar una política terrorista, es que esa gente no entiende el país que tenemos, un individualismo que termina siendo la expresión máxima del liberalismo, que empieza a tener acciones de tipo terrorista que creen que pueden reivindicar el aislamiento de la política de individualismo que lleva el neoliberalismo. Es un tema que es central, un proyecto de país que no debe estar centrado en la competencia, sino en la colaboración, en la agregación de valor. ¿Qué valor agrega cuando alguien hace algo como eso y lo reivindica? Eso hay que cerrarle la puerta. A propósito de lo definitivamente. mismo, a propósito de lo mismo, y de eso hablamos hoy en nuestra editorial, le quería preguntar por las indefiniciones que hubo respecto a la calificación del delito en un primer momento, e incluso encontrándose las posiciones en la oposición con las del gobierno, que no se atrevió en un primer momento a calificarlo como una acción de tipo terrorista, sino hasta que lo dice el fiscal en horas de esta tarde. Mira, yo creo que probablemente hubo un periodo de no saber muy bien qué es lo que ocurría, pero en nuestra declaración nosotros, como partido, planteamos que esto era un delito de carácter criminal que tenía visos de violencia política y que había que aclarar rápidamente. Y al final quedó demostrado que eso era. Ahora, ¿de dónde viene? Si esto es el anarquismo de izquierda o son grupos. Mira, es bien raro la coincidencia en que la SOFOFA dice que no hay Estado de Derecho y aparece un acto terrorista. Raro. Yo creo que o se juntan los extremos o hay algo atrás de esto que tiene un diseño. Yo creo que hay que llegar a las últimas consecuencias de saber quiénes están atrás de esto. Es una acusación muy grave. Si hay un diseño que vincula a las asociaciones gremiales
con el atentado terrorista que sufrió. O que los que tienen una mirada más bien de terrorismo aprovechan una oportunidad política, dado que se está discutiendo ¿Usted si no el cree? Estado chileno tiene capacidad suficiente de incorporar y de mirar hacia adelante. Yo ¿Usted no creo cree que entonces esto que requiere una investigación profunda. Este es un grupo autodefinido como ecoterrorista? ¿Usted no cree que sea ecoterrorista, sino que esté más bien vinculado a un extremismo de derecha? Hemos visto de todo. Yo lo único que digo, ojo, como alguien decía, en política los elefantes rosados no son casuales, y aquí, cuando se junta extrema derecha con extrema izquierda en actividades que tratan de imponerle a la sociedad una manera de pensar, una manera de hacer, entonces lo que se requiere es más democracia, es más debate, es más propuesta de ideas, menos individualismo. Aquí la gente tiene una cosa que es bien especial. 65% dice que está contento con su proyecto de vida individual, pero no ve en la sociedad algo que lo contenga, que haga que ese proyecto de vida efectivamente esté en un contexto. La tarea nuestra es que hoy día, a través de esta elección primaria y de la presidencial, logremos involucrar a la gente a un diseño de vida que no es solo individual, que tiene un colectivo. Cuando la economía o los abusos son, y como lo planteaba claramente el presidente Lagos, lo que decíamos nosotros, cuando los abusos es lo que la gente ve, abusos de la política, abusos del Estado, abusos de la empresa, se da pábulo para que existan estas cosas. En el tema indígena, evidentemente que eso no es solo un problema de actividad de grupos ultra. Ahí hay un problema profundo de una reivindicación que nosotros planteamos hoy día, que también tiene una componente política, escaño reservado para que lo que ocurre en el mundo indígena se pueda expresar en la política, se pueda expresar en políticas públicas. Ahora, para llevar esas políticas públicas con su candidato, hace falta revertir las cifras que indican las encuestas, al menos en cuanto al apoyo que tiene el expresidente Lagos, que no es más allá del 5% hasta ahora. ¿Cómo piensan revertir eso? Eso, además de lo que genera internamente al interior de su propio partido, donde hay parlamentarios, figuras públicas, que no asisten a su proclamación. Sí, yo creo que lo esencial hoy día es, terminado el tema del mecanismo, en cada debate regional que vamos a armar, en que, dado este contexto general, cada región tiene que tener su proyecto de desarrollo, en que se vea que el PPD, que los que están en torno del Lagos, que hay muchos de otros partidos, son capaces de sentarse a la mesa para mirar el futuro de esa región, para hacerlo realidad. En la medida que tengamos campaña de vínculo, de idea, de sentido y de recuperación de los afectos democráticos, creo que nosotros podemos revertir el tema de la encuesta. La encuesta hoy día solo está en la desconfianza, solo está en la desconfianza en el futuro, en que no creo que nada nos pueda resolver el tema en común, y lo que yo creo que, y lo decíamos en la mañana, si hay un aprendizaje que sí hubo en la centroizquierda, es decir, que había un modelo económico que se tradujo en, por ejemplo, el CAE, que es algo que tenemos que cambiar hacia los derechos sociales, entonces reconozcamos que un modelo de desarrollo va a girar hacia un modelo de desarrollo que tiene desarrollo económico inteligente, que tiene derechos sociales, que tiene descentralización, que tiene participación y fundamentalmente ética y transparencia. El presidente Lagos ocupó un buen rato de su discurso en decir, si aquí no recuperamos transparencia y ética, entonces la política no tiene nada que aportar. Ese debate es el que nos va a permitir cambiar la encuesta. Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias a usted.